6 de la mañana, 18 minutos. Quienes creen que el ministro de Hacienda se cayó por el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo tienen razón, pero hubo daños colaterales haberse atrevido a presentar una denuncia ante la Fiscalía contra Ricardo Roa y contra el hijo del presidente. Seguramente también ayudó a darle el último empujón. Así que hay diferentes causas de por qué se va el capitán del barco de la economía, Ricardo Bonilla, que era un hombre de confianza. Tal vez la salida de Bonilla explica la tibia defensa del presidente Petro, que desde antier en San Andrés venía defendiéndolo con unas contradicciones, que el ministro Bonilla hizo lo mismo que hicieron antes los gobiernos corruptos y que quienes lo critican hicieron antes lo que hoy le están criticando al ministro de Hacienda. Así que es una defensa rara, ¿no, Néstor? Porque el presidente dice, eso es reprochable. Tan reprochable es que yo incluso lo denuncié desde el 2001, pero pues en su gobierno lo siguieron haciendo. Entonces, pues francamente, la defensa que ha asumido el presidente Petro, aparentemente en favor de su exministro de Hacienda, ya el doctor Ricardo Bonilla, pues de nada le sirve a él, porque las explicaciones que da el presidente, a mi modo de ver, lo que hacen es condenarlo. A estas alturas, solamente tenemos claro, y el presidente Petro en esto tiene razón, es que la economía estaba desconfiando del ministro Bonilla, sitiado por escándalos de diferente naturaleza. Uno de los últimos trinos del presidente Gustavo Petro se refiere a su primicia de ayer, Ricardo, sobre la denuncia que presentó el ministro Bonilla contra Ricardo Roa y contra Nicolás Alcocer. Sí, sobre eso, Néstor, yo quisiera hacerle varias precisiones al presidente de la República, porque creo que es muy importante que quede claro que no hay ninguna de las intenciones ni existe ninguno de los fantasmas que presidente Petro, plantea Ricardo, el presidente. Sin mencionarlo a usted, dice que esto es un anónimo, que la denuncia no es de Ricardo Bonilla, que se entregó a la Fiscalía después de la renuncia de Bonilla. Eso no es cierto. No, no es cierto. Eso nunca se dijo. Nosotros lo contamos ayer a las 8 de la mañana. Bonilla renuncia muchas horas después. Se publica hoy, dice el presidente Petro, porque así lo habían acordado con varios medios, para producir un efecto de división del gobierno que no existe. Otra vez, Caracol miente. Néstor, varias cosas para decir al presidente Gustavo Petro. Lo primero es que sí es una ampliación de denuncia del ministro, así él lo quiera presentar de otra manera. De hecho, titula el documento, que ustedes ya pueden ver en @BluRadioCo y en nuestro sitio web, segundo alcance a informe de irregularidades en la empresa Urra S.A. ESP. Y le vuelvo a leer al presidente el primer párrafo, que creo que el presidente tiene una copia de este documento. En atención a las denuncias formales que fueron presentadas el 23 y 27 de agosto de 2024, dice Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, me permito presentar la siguiente ampliación de dichas denuncias. Es una denuncia que hace el ministro de Hacienda, no es un traslado de un anónimo, presidente. Pero más allá de eso, presidente, varias cosas. Yo no guardo noticias, no hago periodismo con fines políticos, no hago periodismo militante, no hago periodismo con el fin de perjudicar a un sector político en particular, y no me pongo de acuerdo con colegas. No hago ningún tipo de componentes detrás de la información. Cuando tengo confirmada una noticia, la publico, como hice ayer con la denuncia contra su hijo Nicolás Alcocer Petro y contra quien usted defiende tanto, su presidente de Ecopetrol y quien fue su gerente de campaña, Ricardo Roa Barragán. El presidente Petro, Ricardo, debo decir, vive como si estuviera en la luna. No hay ninguna posibilidad en Colombia de que haya un acuerdo de periodistas que somos competencia, que somos rivales, que nos ponemos de acuerdo para perjudicar al gobierno. Eso es impensable en el periodismo en Colombia. Pero el presidente Petro está en la tesis de que a su ministro de Hacienda lo tumbaron los congresistas corruptos, que claro que los hubo, lo tumbaron funcionarios que vienen del gobierno anterior, lo tumbaron la deuda externa y la banca multilateral y los políticos neoliberales que están buscando puesto en la banca internacional. El presidente Petro no se ha dado cuenta que los 5 funcionarios que se han ido de su gobierno se fueron por una decisión que él mismo aceptó que era insostenible. Carlos Ramón González, investigado ahora por esta fiscalía,
Sandra Ortiz, que era su consejera de las regiones, que está a punto, ya pidieron cárcel para ella, seguramente no le quedan muchas horas de libertad. Olmedo López, que era de la izquierda, Sneider Pinilla, todos funcionarios del gobierno. Esto es, presidente, fuego originado, problema que nació en su gobierno. No le eche la culpa, señor presidente, a los medios de comunicación, es mala idea. Tome el toro por los cuernos, asuma su responsabilidad. 6:23 a.m, amanecemos con nuevo ministro de Hacienda, se llama Diego Guevara, un hombre que se define a sí mismo como de economía heterodoxa. Quiere decir, va a llegar a hacer cosas muy diferentes a lo que han hecho los ministros, inclusive los de Gustavo Petro. 6:24 a.m, Marcela Peña. Néstor, buenos días. Colombia amanece con nuevo ministro de Hacienda. En medio del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a su hombre de confianza, a Ricardo Bonilla. Apenas minutos después, desde Uruguay, anunció su reemplazo. Va a ser el doctor Guevara, el viceministro actual, profesor universitario que conoce todo el proceso que hemos tenido luchando porque no nos ahoguen los fondos de capital de la deuda pública interna o externa, luchando contra las altas tasas de interés y luchando por disminuir el déficit que nos dejó el gobierno pasado de Duque. ¿Pero quién es Diego Guevara? Guevara se considera a sí mismo un economista heterodoxo. Ha sido profesor de la Universidad Nacional, asesoró a los sindicatos en la negociación del salario mínimo del 2021, le dio palo al gobierno de Iván Duque desde su columna en El Espectador y firmó con varios colegas una carta oponiéndose a la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla justo antes del estallido del paro. Guevara fue parte de la campaña de Gustavo Petro como asesor económico. Celebró con Ricardo Bonilla el triunfo en el Movistar Arena y desde el 7 de agosto del 2022 es el viceministro general de Hacienda. Su llegada al gobierno no estuvo libre de críticas. Le llovió palo por cuenta de unos trinos que escribió durante la pandemia defendiendo la posibilidad de que el Banco de la República le prestara plata al gobierno para enfrentar la crisis en lugar de endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. Jamás utilicé la expresión imprimir dinero. Esa fue la explicación que le dio a Blue Radio en su momento. 2 años después, Guevara se ha convertido en un defensor de la prudencia en el manejo de las finanzas públicas, hablando incluso de la necesidad de recortar el presupuesto todavía más de lo que se ha hecho hasta ahora. Para la muestra, esto le dijo a los inversionistas al comienzo de esta semana. Que estamos sumamente comprometidos con la estabilidad macroeconómica. Al final ese es el activo que le permite gobernar independientemente de la orientación política a cualquier gobierno. Y yo creo que esa es la diferencia que uno ve en América Latina entre los diferentes tipos de gobiernos progresistas como el de Boric o como el de Pepe Mujica hace unos años, que respetaron la estabilidad macroeconómica, pero fueron fiel a sus visiones ideológicas y cumplieron una política social importante, pero dentro de ese marco de estabilidad macroeconómica. Los ejemplos que no han cumplido, los ejemplos de gobiernos progresistas que rompieron esa estabilidad macroeconómica, creo que hoy tienen resultados adversos a lo esperado. El nombramiento de Guevara como ministro de Hacienda se da en un momento crítico para las finanzas públicas. Hoy hay dudas sobre si Colombia va a poder cumplir la regla fiscal este año. La reforma tributaria para financiar el próximo año está básicamente hundida y el presidente lleva semanas hablando del riesgo de que entremos en default. Todo este ambiente de fragilidad fiscal es parte del telón de fondo de la salida de Bonilla, quien ahora se va a dedicar de tiempo completo a defenderse en los estrados judiciales de las acusaciones en su contra. El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público y mi renuncia estuvo sobre la mesa, pendiente solo de fecha, y ayer fue concertada en Vía San Andrés. Como lo digo en mi renuncia, me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, y mucho menos cometí delitos. El presidente Petro le dedicó 2 muy extensos trinos a defender la inocencia de Bonilla y a explicar su salida. Para Petro, Bonilla, al igual que todos los ministros de Hacienda, ha sido chantajeado y extorsionado desde el Congreso a cambio de votos para sacar las leyes adelante. Y su error fue la ingenuidad académica de creer que todos tienen la misma altura intelectual que él. Por eso, dice Petro, Bonilla desobedeció su orden de no confiar en los funcionarios uribistas del Ministerio de Hacienda. Con esos funcionarios y con ese Congreso es que tiene que entenderse ahora el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara. Marcela Peña, Blue Radio. Marcela, gracias. Yo no sé qué quiere decir